vamos a hacer el cálculo de pi en paralelo. O sea, todos ustedes saben quién es pi, ¿cierto? Sí. Es un número irracional que se usa para poder calcular el área y la Perímetro. perímetro de un círculo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, el perímetro es 2pi por r y esas cosas. O sea, pi es un número muy importante en matemáticas porque eh, me permite controlar los círculos. Porque las figuras geométricas como los cuadrados y esas cosas, yo ya sé con el lado y el ancho, los triángulos y la altura, ya sé calcular sus áreas. Pero los círculos necesitan de ese número pi, si no, no se puede calcular el área o la longitud el perímetro de un círculo y esas cosas. Entonces, con ese ejercicio vamos a hacer, entonces, ¿pero cuánto es pi? Entonces, de hecho, en su computador usted escribe pi y puede que no tenga pi, o puede que lo tenga que calcular de alguna manera y lo calculan típicamente como una aproximación, porque pi es un número irracional que no tiene un número finito de decimales, sino que es un número infinito de decimales. Y no es, y no es un número, ¿cómo se llama?, que se repita, sino que esos números aparecen sin un patrón. Entonces, ese es un número realmente irracional. Entonces, yo quiero trabajar con pi, entonces le dicen 3.1415, es lo que le dicen a uno y uno trabaja con eso, pero si uno quiere un número, una aproximación de pi más precisa, pues le toca con 5, 6, 8 decimales, le toca hacer una sucesión y no sé qué, y hace eso en el computador. Pero nosotros aquí vamos a tratar de estimar el valor de pi usando paralelismo. Entonces, miren la idea para resolver ese problema. O sea, quiero estimar cuánto es pi. Entonces, considere un círculo de radio 1, este es un círculo de radio 1, o sea que está metido en un cuadrado de lado 2, ¿sí o no? Si este círculo mide 1 y este cuadrado mide 2, cada uno de estos pedacitos mide 1 y este de aquí para abajo mide 1, luego cada lado mide 2. Entonces tengo un círculo circunscrito en un cuadrado de lado 2, un círculo de radio 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué un círculo de radio 1? ¿Cuánto es el área de un círculo de radio 1? Pi Pi, ¿cierto? Pi por el radio al cuadrado, pero el radio al por cuadrado el es cuadrado. 1, exacto, entonces da pi. Ese es el área de este círculo, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el área del cuadrado? 4. 4, porque el lado es 2. Área del círculo es pi, ¿de acuerdo? Y el área del cuadrado es 4. Porque el lado vale 2. ¿Listo? Entonces, como eso ya está claro, entonces, ¿qué pasa si dividimos, o sea, si dividimos el área del círculo sobre el área del cuadrado? ¿Cuánto da el área del círculo sobre el área del cuadrado? La razón. ¿Cuánto es el área del círculo con respecto al área del cuadrado? Menor. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuánto es la razón? O sea, aquí tengo el área del círculo, aquí tengo el área del cuadrado, entonces eso daría pi cuartos. ¿De acuerdo? O sea, la razón que hay entre el área del círculo y el área del cuadrado es pi cuartos. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a tener aquí? Como eso es la razón, entonces voy a empezar a generar números al azar en este cuadrado. Voy a empezar a lanzar punticos al azar en este cuadrado. Al azar, voy a hacer puntos al azar. Dentro del cuadrado. Estoy moviendo esto para donde yo quiero. Digamos que esos son números al azar. Si fueron realmente al azar, distribuidos uniformemente, y yo hiciera la razón de los puntos que quedaron adentro sobre los puntos que quedaron por fuera, sobre todos los puntos, si fueron distribuidos al azar uniformemente, debería darme más o menos pi cuartos.
Esa es la idea del ejercicio que vamos a hacer. Entonces vamos a estimar lambda, o sea, pi cuartos, haciendo un muestreo aleatorio de puntos dentro del cuadrante superior derecho del cuadrado. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un muestreo es aquí en este pedacito. Vamos a hacer un muestreo es en este pedacito. Vamos a generar puntos aquí en este pedazo. ¿No? Porque no, realmente no. En el cuadrante superior derecho del cuadrado, sino en este pedacito. Y vamos a mirar cuántos caen ahí. Igual, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, entonces vamos a mirar cuántos cayeron aquí sobre cuánto fue el total que generé. Y la idea es que si eso fue generado uniformemente y al azar, eso debe ser más o menos pi cuartos. O sea que si lo multiplico por 4, eso debe ser una estimación de pi. Entonces vamos a escribir ese programa. Entonces miren el programa que vamos a escribir. Vamos a cerrar este. Eso. Entonces, igual que en todos los, voy a correr el SVT, luego pongo console, y luego sí importo mis librerías. Yo espero que ustedes hagan este tipo de ejercicios en sus casas para que vean cómo está funcionando estas cosas, cómo el paralelismo funciona, que logren importar las librerías, que no tengan problemas con eso. Listo. Entonces voy a empezar por importar mi librería que tiene mis abstracciones para el paralelismo. Por ahora Parallel, no hemos usado la otra. Y voy a hacer mi primer programa, pero mi programa va a ser, ¿cómo se llama? Mi programa, mi programa va a ser secuencial. Entonces, este es mi primer programa secuencial. Un segundo, ¿qué pasó aquí? Ah, como voy a usar un generador de números aleatorios, necesito importar la librería que genera números aleatorios. Un segundo, voy a abrir el que teníamos ahorita. Quiero ver una cosa. ¿Será el que teníamos ahorita? No. Este no es el que tenemos ahorita. No, el que tenemos ahorita era este. Bueno, no. Entonces, ya importa. Entonces voy a correr este programa. Este programita que hace. Este programita crea una variable, una manera de generar números aleatorios que se llama random por el eje X, crear números aleatorios por el eje Y. Y está utilizando esto que no me gusta, que es una variable imperativa, para contar cuántos caen adentro y cuántos caen afuera. Les voy a dejar como tarea pensar cómo lo harían funcionalmente solamente, que también se puede, pero bueno, lo que va a hacer esto es, aquí usan un for imperativo, que es para ir de 0 hasta ese número de iteraciones. ¿Qué hace? Crea un nuevo número aleatorio entre 0 y 1, crea un número aleatorio entre 0 y 1, y entonces mira si x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1. Si x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1, significa que cayó dentro del círculo.
y si es mayor o igual que 1, significa que cayó por fuera del círculo. Entonces, si cayó dentro del círculo, aumenta el número de punticos que cayó dentro del círculo, y esto devuelve el número de puntos que cayeron dentro del círculo. Y ese en principio es una estimación de pi cuartos. Entonces, la función Monte Carlo pi secuencial recibe cuántas iteraciones debe hacer, o sea, cuántas de estas iteraciones debe hacer, y coge el número que le da ahí y devuelve 4 por eso, y eso debe ser más o menos pi cuartos, debe ser pi, porque está multiplicado por 4. Entonces vamos a coger este programita aquí que cuenta cuántos, que le doy cuántas iteraciones a hacer y me dice cuántos números, cuántas parejas generadas al azar cayeron dentro del círculo. Y este programita, Monte Carlo pi secuencial, dice secuencial porque ahí no hay nada paralelo todavía, que lo que hace es llamar a ese contador con el número de iteraciones que yo le digo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, si yo le digo, llámeme a Monte Carlo pi secuencial con 500.000, dice ahí, 500.000, o sea, genere 500.000 parejitas al azar. Y dígame cuánto le da eso. 3.1476. Está cerquita del 3.1415, que es pi, ¿cierto? Mire, 3.14 algo. Como son al azar, no siempre va a dar lo mismo, cada vez va a dar cosas diferentes, ¿cierto? Pero fíjense que casi siempre logra el 3.14. O sea que ese es un método al azar para estimar el valor de pi. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo funciona el método para estimar el valor de pi? Bien. Entonces, quiero paralelizar eso. ¿Cómo podría paralelizarlo? Yo podría decir, no, pues, si voy a generar 500.000, podría generar podría al azar generar 4 veces 125.000, eso me daría lo mismo 500.000, pero podría generarlos en paralelo y luego sí mirar cuántos quedaron adentro. O sea, yo podría paralelizar esto haciendo una cosa muy sencilla. Decir, mire, del número de iteraciones que hay que hacer, entonces haga un llamado para hacer un cuarto de esas iteraciones en paralelo con otro cuarto de esas iteraciones. Y eso en paralelo con hacer otro cuarto de esas iteraciones y lo que falte, porque si el número no era múltiplo de 4 no hay otro cuarto, sino las iteraciones en total menos 3 veces iter sobre 4 da lo que falta. O sea, si yo tengo, si voy a hacer un muestreo de, no sé, voy a hacerlo con chiquito, voy a hacer 30 iteraciones, entonces lo que dice esto es, divida en 4, ¿cuánto es 30 dividido 4? Da 7. Entonces, en lugar de eso, haga 7 iteraciones en paralelo con otras 7 iteraciones, con otras 7, y eso da 21, entonces me faltan 9, y con 9. Y entonces ahí hay 30 iteraciones. Entonces haga eso, divida esas 30 iteraciones en 3 iteraciones de 7 y una de 9. Aquí es en 3 de iter cuartos y una de lo que falte. ¿Sí? Como que cuando hago cuartos me trunca y me da un valor entero, y entonces si no es múltiplo de 4 se me perderían algunos. Y luego de hacer eso en paralelo, entonces coja el resultado de la una, súmelo con la otra, súmelo con la otra, súmelo con la otra. Ahí están todos los que sí cayeron en el cuadrante, multiplíquelo por 4 y divídalo por iter, y eso ya le da lo mismo que le da ahorita, solamente que ese cálculo lo tuvieron que hacer en paralelo y no en secuencial. Entonces, fíjense que si utilizo esta misma función, pero en paralelo, pues también me da cálculos como los que estaban saliendo ahorita. ¿Sí los ven? Bien. O sea que es la misma de ahorita, solamente que hecha en paralelo. Y fíjense que paralelizar es muy fácil, es decir, ¿qué pedacitos voy a hacer
en paralelo, lo pongo ahí y de resto esto hace lo mismo que hacía la otra. Bien. Segundo programita en paralelo que hacemos. Pero a este lo quisimos, esto lo quiero poner porque aquí sí voy a poder mostrarles si gano o no gano tiempo haciendo eso. Entonces, para mostrarles si gano o no gano tiempo haciendo eso, entonces hay otra librería que se llama Scalameter. Scalameter. Y entonces voy a importar esa librería. Y esa librería tiene una funcioncita que se llama measure, así como dice aquí. Y yo le pongo entre corchetes el programa que quiero correr o la función que quiero correr y él me dice cuánto se demora corriendo eso. ¿Sí? Entonces, aquí estoy midiendo el secuencial. Aquí este sería el llamar a Monte Carlo Pi secuencial y esto lo que me va a devolver es cuánto se demoró haciendo eso. Pues, por ejemplo, dice, haciendo eso me demoro 62 milisegundos. Si lo vuelvo a llamar el mismo, me demoré 76, me demoré 90, me demoré 91, me demoré 107, 112. Ustedes ven que eso no siempre da lo mismo. Y a pesar de que es el mismo número de estos, 61 otra vez, 73, 67. Entonces resulta que cuando uno mide cuánto se demora algo, realmente, como usted no tiene control de que en la máquina por debajo están moviéndose otros procesos, que en la máquina por debajo hay recolección de basura y cosas de ese estilo, pues cuando uno saca el tiempo de algo, realmente viene, ¿cómo se dice? Viene con ruido. Y el ruido es conocer otros procesos que no tienen que ver con el cálculo que usted hizo, pero que en el computador en que usted está pasando. Entonces, el tiempo no puede ser visto como como algo, como algo determinístico, no siempre va a dar lo mismo. Y entonces uno tiene que hacer algún tratamiento estadístico para saber más o menos en promedio cuánto tiempo se demora. Pero por ahora ya vieron lo que se demora esto en secuencial, 61, 70, 70 y estas cosas. Lo menos que demoró fue 61. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero paralelo. Entonces voy a medir cuánto se demora Monte Carlo Pi en paralelo con 500.000 igual. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto ven? ¿Si ven alguna ganancia? Sí. ¿Pero la ven clara o la ven apenas? Ay, como que sí. Sí, muy bien. Como 6 veces más rápido, ¿cierto? De 60 milisegundos a 10 milisegundos. O sea, como 6 veces más rápido. O a 13, entonces como 5 veces más rápido. O sea, hubo una aceleración que nos ganamos. Eso es lo que nos vamos a ganar por hacer cosas concurrentes. Nos vamos a ganar una aceleración de algún estilo. Entonces, si las cosas se hacían en 50 segundos, ahora hacen 25 segundos. Eso es una ganancia. Si se hacían en un día, ahora vamos a hacer en mediodía. Entonces, o sea, o si la aceleración es la mitad, ¿no? Si la aceleración es el doble, si la aceleración es el cuádruple, entonces la va a hacer 4 veces más rápido y así sucesivamente. Entonces, siempre, eso es lo que nos vamos a ganar con paralelismo en este curso. Hacer cosas más rápido por paralelizar lo que vale la pena paralelizar. ¿Sí les queda claro? ¿Qué pasa si hubiéramos dicho, no, averigüémonos el secuencial, pero no hagamos 500.000, sino 500 numeritos de esos? Vea lo que se demora con 500. Y si lo hago en paralelo con 500, vea, se demoró más, 0.20 versus 0.09, 0.64, 0.36. 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacerlo con 500, ¿cómo lo harían? ¿Secuencial o paralelo? Secuencial. Secuencial. Eso quiere decir que el paralelismo que tengo que implementar me está costando más que lo que estoy ganando por hacer paralelismo. Y eso es típico en los programas paralelos. Hay un umbral a partir del cual es mejor hacerlo secuencial y a partir de allí sí es mejor hacerlo paralelo. ¿Sí? Entonces uno puede empezar a jugar con estas cosas. Vamos a hacerlo de 5.000, a ver cómo nos va con 5.000.
y en paralelo, bueno, y en paralelo con 5000, 0.80, todavía sigue siendo, no, todavía no sigue siendo mejor, miren. Pues parece que 5000 tampoco es un buen, 5000 es un buen número para hacerlo secuencial. Y uno empieza a jugar con esos hasta que logra sintonizar bien y dice, vea, esto vale la pena hacerlo paralelo para más de 100.000, por decirlo. Y para menos de 100.000 lo hacemos secuencial. Y ese es el tal límite o el tal umbral que pusimos en el anterior. Uno, uno trata de calcular cuál es ese umbral y dice, bueno, si es menor que esto, hágalo secuencial. Y si es mayor, entonces hágalo paralelo. Esa es la tarea que vamos a estar abocados a hacer eh, todo el tiempo en este curso. Si no veo, ¿alguien levantó la mano o alguien escribió algo en el chat? Tal vez escribió algo en el chat. Profe, a mí me da error en la línea de esa librería. ¿Qué tipo de error le sale a Adolfo? Ah, pero ya lo metiste en el SBT, corriste el SBT y todo eso. Es como si no encontrara el escalamíter. Entonces, creo yo. Entonces, fíjense que aquí en el SBT, build.sbt, hay unas librerías y aquí está esta librería que se llama esta, com, storm, en root, ta, ta, ta. Ya, les voy a poner esto, te voy a poner esto le voy a poner estas cosas ahí en el chat para ver si se las pone el build SBT para ver si se le quita ese error. Es un problema de simplemente de, ¿cómo se llama?, de configurar bien la librería. Me cuenta